a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la biografía y curiosidades que no te contaron en la escuela de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sin más preámbulos, comenzamos. Pancho Villa, José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa. San Juan del Río, Durango, 1878. Parral, Chihuahua, 1923. Revolucionario mexicano que lideró junto a Emiliano Zapata el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Campesino pobre, huérfano y con escasa formación. Cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivo en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado al bandolerismo, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Pancho Villa secundó de inmediato los planteamientos de Francisco I. Madero, que en su Plan de San Luis llamó a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra del régimen de Porfirio Díaz. Villa contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la revolución, que en apenas 6 meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz, 1911. Pese a la tibieza de sus reformas, Pancho Villa apoyó la presidencia progresista de Madero, 1911-1913, y combatió luego la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, 1913-1914, al que logró derrocar en colaboración con Emiliano Zapata y con el líder constitucionalista Venustiano Carranza. Pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas, ahora en contra de él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. En 1915, el general carrancista Álvaro Obregón derrotó a los villistas afianzando a Venustiano Carranza en la presidencia. 1915-1920. Perdido desde entonces su poder político y militar, Villa fue asesinado en 1923. La misma suerte había corrido 4 años antes Emiliano Zapata. Datos curiosos que no sabías del más grande entre los grandes, Pancho Villa. Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco o Pancho Villa, es uno de los héroes más emblemáticos de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Su personalidad, su bravura y convicción en los ideales de la revolución de izquierda lo convirtieron en uno de los héroes más importantes en el pueblo mexicano. Estas son algunas de las cosas que tal vez no conozcas de él. Número 1. Era un forajido. Uno de los hijos del dueño de la hacienda donde trabajaba violó a su hermana, por lo que en castigo le disparó con un revólver. Se fugó a las montañas donde estuvo escondido hasta que lo rescató una gavilla de bandidos, encabezada por un tal Francisco Villa, de quien tomó el nombre. Luego de 15 años se unió a la revolución. Y hay una frase muy célebre de Francisco Villa que dice así: es justo que todos aspiremos a ser más, pero también que todos nos hagamos valer por nuestros hechos. Pancho Villa. Número 2. Su nombre no era Francisco Villa. El jefe de la banda, agonizando, lo nombró nuevo jefe cuando fue herido de bala. A partir de ahí, tomó el nombre de su protector. Su nombre real era Doroteo Arango, como anteriormente se había mencionado. Número 3. Hizo su propio caballo de Troya. Villa era un genio militar. Entre muchas de sus maniobras, se sabe que utilizó un tren para vencer al ejército enemigo de Chihuahua. Camufló a sus soldados en un tren de carbón y fue tomando cada estación que pasaba para que no pudieran avisar. Cuando entró a la ciudad a las 2 de la mañana, el enemigo estaba completamente desprevenido.
Otras anécdotas son cuando hizo campamentos falsos con fogatas y estacas con sombreros en trincheras para aparentar mayor número y confundir al enemigo. O cuando hacía que los caballos corrieran en los cerros con ramas en las colas para levantar polvo y aparentar ser mayor ejército. Algunas de sus maniobras fueron utilizadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Número 4. Se casó 75 veces. Villa era un hombre sumamente mujeriego. Se sabe a ciencia cierta que se casó con 27 mujeres por el civil o por la iglesia. Rosa Elia Villa, nieta de Villa, asegura en su novela sobre el héroe que tuvo 18 esposas, pero Martín Moreno, en Arrebatos Carnales, afirma que tuvo 29 mujeres. En cierto, ¿cuántas mujeres tuvo? Por otros reportes, dice que se casó legalmente hasta 75 veces. Número 5. Prohibió el alcohol entre sus soldados. Villa era abstemio, pues creía que el alcohol, que era uno de los peores vicios del hombre y causa de la miseria de los pobres, sus soldados tenían prohibido tomar y amenazó de muerte a quien tomara. Además, destruía las cantinas que encontraba. Número 6. El único que ha invadido Estados Unidos. Cuando fue derrotado, se replegó a Chihuahua. Ahí planeó su ataque a Estados Unidos. Cuando estos apoyaron a sus enemigos, atacó al pueblo de Columbus con el pretexto de buscar a un proveedor que los había robado. Su invasión es la única que ha sufrido Estados Unidos en su territorio. Posteriormente, Estados Unidos envió un grupo de militares a atrapar a Villa. Durante casi un año, soldados estadounidenses buscaron a Villa y sus soldados en la Sierra Mexicana sin poder encontrarlo. Obviamente. Número 7. Fundó un pueblo comunista. Primero pago a un maestro que a un general. Pancho Villa. Interesante, Panchito. Cuando se rindió, se le permitió ocupar una enorme propiedad rural compuesta por varias haciendas y rancherías, con un casco central en la hacienda de Canutillo, al que se sumaban otras haciendas y varios poblados. En total sumaban 83.473 hectáreas. Él y sus casi 900 hombres se instalaron ahí y en pocos meses levantaron el lugar hasta entonces abandonado. Ahí agonizó el trabajo comunal, convirtiéndose la iglesia en troje, comprando maquinaria agrícola, instalando talleres y construyendo escuelas para los niños y soldados. Era un proyecto de tipo comunal cooperativo, muestra de lo que quería para su país: erradicar el hambre, un lugar sin explotadores ni explotados y con educación, el arma más poderosa de todos los países. Ese lugar fue su última casa hasta que lo mataron 3 años después. Número 8. Estados Unidos se robó su cabeza, oh por Dios. El gobierno mexicano envió un militar a matar a Villa por solamente 50,000 pesos y un ascenso. Solo por esa razón lo mató. Bueno, es posible que personas de los Estados Unidos hayan participado. Su cadáver fue decapitado y su cabeza entregada a William Rathbone, quien pagó $5,000 por el trofeo. ¡Qué bárbaros! Número 9. Su bebida favorita era la malteada de fresa. El símbolo del macho alfa en México no tomaba, como muchos decían. Bueno, sí tomaba, pero no alcohol. Su bebida favorita era la malteada de fresa. Dicen que le gustaba ir a los Estados Unidos a tomarla, especialmente en una fuente de sodas en El Paso, Texas. Número 10. Tuvo 26 hijos y se hizo cargo de todos. Oh, Pancho Villa, fuiste un buen padre.
Se dice que reconoció a sus 25 hijos legalmente y que se hizo cargo de absolutamente todos. Mandaron a estudiar. Y nos dice que mandó a estudiar a algunos al extranjero. Muy interesante. Número 11. Era un gran jinete y motociclista. Villa tenía fama de ser uno de los mejores jinetes, por ello se le conoce también como el Centauro del Norte, además de tener la caballería más temida, los Dorados de Villa. Se dice que era un gran aficionado a las motocicletas, convirtiéndolo en uno de los primeros bikers de México. Tenía 4 motocicletas modelo de 1921 el Canutillo. Bueno, de mi parte es todo. Espero que les hayan gustado los 11 datos curiosos del famosísimo Pancho Villa. Emiliano Zapata nació en Aninicuilco, Morelos, en 1879 y murió tiroteado en Morelos el 10 de abril de 1919. Fue el penúltimo de los 10 hijos de Cleofa Salazar y Gabriel Zapata, un hacendado mestizo que entrenaba caballos. Quedó huérfano a los 17 años de edad. Los que lo conocieron en su niñez cuentan acerca de una experiencia que por siempre marcó su vida. Cuando Zapata tenía 9 años, vio a su padre llorar, porque la autoridad injustamente se había adueñado de las tierras comunales de su pueblo. Zapata juró que esto no sucedería de nuevo y les recuperaría las tierras perdidas. La reforma agraria fue su meta desde entonces. Desde muy joven, Zapata se destacó por sus cualidades de liderazgo y su amor por los caballos. Su mayor placer consistía en cabalgar sobre el lomo de su caballo preferido, usando botas y espuelas nuevas y de buena calidad. A pesar de ello, Zapata nunca perdió su sencillez, hablante de náhuatl y de español por igual. El dirigente revolucionario gozaba de un gran respeto por parte del campesinado del sur. En 1897, Zapata fue arrestado por participar en una protesta contra la usurpación de tierras campesinas. Al ser perdonado, continuó agitando a los indígenas de la región, por lo que fue incorporado al 9º Régimen del Ejército, bajo el mando directo de Ignacio de la Torre, yerno del presidente Díaz. En 1909 fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Aninicuilco. Pocos meses después, ocurrió una reunión en Villa de Ayala, donde comentó el Plan de San Luis, y el 10 de marzo de 1911, también desde Villa de Ayala, se lanzó a la lucha revolucionaria junto a otros 72 campesinos. Su consigna "Tierra y Libertad" ha sido quizá la más famosa de sus frases. Mientras tanto, la Revolución Mexicana llegaba a su apogeo. Francisco I. Madero, un terrateniente del norte, había perdido las elecciones de 1910 frente al dictador Porfirio Díaz y huido hacia Estados Unidos, donde se proclamó presidente y retornó a México. Zapata decidió apoyar a Madero y en 1911 sitiaron la ciudad de Cuautla y cerraron el camino hacia la capital. Una semana más tarde,